Saludos, mi nombre es Luisa Fernanda Barrera Campos del programa de Ingeniería Agroforestal. A continuación voy a explicar el manejo integral de plagas en, en el control biológico. Manejo integral de plagas. Control biológico. El control biológico es el manejo integral de plantas implica el uso de enemigos naturales, depredadores, parásitos y patógenos para reducir la población de plagas, promoviendo un equilibrio ecológico y minimizando el uso de pesticidas químicos. Tipos de cultivos donde se aplica el control biológico: cereales, hortalizas, árboles frutales, leguminosas, entre otros. En cereales está el arroz, el trigo, el maíz. En hortalizas está el tomate, pepino, lechuga. En árboles frutales está la manzana, la pera, la naranja. Y en leguminosas, frijol, lentejas, garbanzos y entre otros. Y pastos, cultivos ornamentales y cultivos de exportación. Ejemplos de agentes de control biológico están los hongos, las bacterias y los insectos. Uno de los ejemplos está la avispa parasitarias, ácaros, depredadores, mariquitas, crisopas, entre otros. Los tipos de control biológico, en ejemplo, en insectos parasitoides están insectos que se desarrollan o expensan de un solo individuo llamado huésped, del cual se nutren provocando su muerte. Insectos depredadores están los insectos depredadores que son generalmente depredadores generalizando que atacan a diversas presas como ácaros, el lío, pulgones, huevos y orugas. Y en hongos entomopatógenos son hongos que producen enfermedades y causan la muerte de insectos y otros artrópodos, que se conocen alrededor de 750 especies de hongos. En el control biológico hay un tipo que es el número 1 es por introducción o clásica, que consiste en introducir un organismo externo en el agrosistema para controlar una plaga exótica. En la 2, por conservación, consiste en fomentar prácticas y estrategias que faciliten el establecimiento y la proliferación de organismos beneficiarios. Y la 3, por incrementación. En el control biológico también se presenta un tema que es el tema de los controles de olas de calor, donde se debe tener presentes las enfermedades por plagas, donde se presente en el tallo, en el cultivo, en la mata. Entonces se debe tener presente como en las olas de calor, cómo se desarrollan las enfermedades o las plagas para así aplicar el control biológico. En el tema hay una bioprotección, un enfoque sustentable para el manejo de plagas. Hay unos desafíos y unos beneficios a la hora de los productos de bioprotección. La bioprotección es el uso de organismos naturales o compuestos de origen natural para el control de plagas agrícolas. Reducen la necesidad de usos de plaguicidas químicos, retrasan la resistencia a los plaguicidas, más seguros para los seres humanos y el medio ambiente, dejan poco o ningún residuo tóxico y son compatibles con el enfoque de manejo integral de plantas. En cambio, el desafío del uso de plaguicidas químicos, riesgos a la salud de los agricultores y consumidores, son perjudiciales para la biodiversidad y el medio ambiente, estrictos estándares en el mercado y resistente a los plaguicidas. Muchas gracias, espero hayan quedado un poco claro el tema del control biológico. Te saludo, estimado tutor y compañero. Quien les habla, Brandon Chavarria Cogollo, pertenezco al CEAS de Turbo y el programa Agronomía. Bueno, mi número de grupo es el 14. Hoy les vengo a hablar un poco sobre la tarea 3, que es componentes del manejo integrado de plagas. Y los temas que yo escogí a realizar fueron resistencia de plagas a insectos y ingeniería genética, ¿cierto? Bueno, hablemos un poco sobre resistencia de plagas a insectos en el manejo integrado de plagas, ¿cierto? Bueno, ese enfoque busca desarrollar variedades de cultivos con mecanismos de resistencia a plagas, reduciendo la necesidad de pesticidas. Bueno, podemos hablar sobre algunos tipos de resistencia. Bueno, la primera, como podemos ver en la pantalla, que es resistencia anticenosis, no preferencia, ¿cierto? Bueno, modifica características físicas, textura, color, ceras en hojas para hacer la planta menos atractiva para los insectos, ¿cierto? Como podemos ver, algunos de los ejemplos que podrían ser tricomas en hojas que dificultan la alimentación de los insectos, producción de ceras en la producción de las hojas que reducen la adhesión en los insectos. Bueno, podemos hablar también sobre la resistencia en antibióticos, ¿cierto? Que produce compuestos tóxicos o aleopáticos que afectan el crecimiento o producción de las plantas.
Ejemplo, alcaloides en el tabaco, como podemos ver en el ejemplo que dice alcaloides en el tabaco que afectan el crecimiento de los insectos. Como pueden ver en la imagen, un poco referente a lo que digo, ¿cierto? El maíz produce dimboa, una sustancia tóxica para insectos. Bueno, resistencia por tolerancia. Quiere decir, la planta soporta el ataque de insectos sin afectar su rendimiento significativamente. Que es, en el ejemplo, algunas variedades de trigo pueden soportar ataques de pulgones sin que su producción disminuya significativamente. Bueno, como pueden ver, acá algunas ventajas y desafíos, que las ventajas serían solución sostenible y de largo plazo, disminución de costos de producción al reducir agroquímicos, protección del medio ambiente y los desafíos, desarrollo de resistencia en plagas a lo largo plazo, ¿cierto? Posibles efectos en la biodiversidad. Bueno, métodos de obtención, mejoramiento genético convencional, que cruces entre variedades resistentes para obtener cultivos más fuertes. Uso de marcadores moleculares. ¿Qué quiere decir? Identificación y selección de genes de resistencia en programas de fitomejoramiento. Biotecnología moderna. Modificación genética para incrementar la producción de metabolismos defensivos. ¿Cierto? Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre la ingeniería genética. Bueno, es una estrategia clave dentro del manejo integrado de plagas, ya que permite modificar genéticamente las plantas para mejorar su resistencia a plagas. Se basa en la introducción de genes específicos que otorgan resistencia a los insectos, reduciendo la necesidad de pesticidas químicos, ¿cierto? Bueno, algunos ejemplos que podría ser cultivo PT, se han desarrollado plantas transgénicas que expresan proteínas de la bacteria Bacillus letales para ciertas plagas como el gusano cogollero o el barrenador del maíz. Bueno, podemos hablar un poco sobre la planta incorpora genes de Bacillus, sí, Bacillus, lo que permite producir proteínas tóxicas que afectan el sistema digestivo de los insectos al ser ingeridas. Esto genera la muerte del insecto sin afectar a otros organismos como abejas o mamíferos, ¿cierto? Algunos ejemplos podrían ser el algodón, resistente a gusanos del algodón, el maíz, protección contra el barrenador, y la soya, control de lepido, lepidópteros. Bueno, podemos hablar un poco sobre las ventajas y desafíos. Bueno, yo en eso coloqué pues que los beneficios disminuían del uso de insecticidas, protección eficaz sobre plantas específicas y menor impacto ambiental, ¿cierto? Como pueden ser ventajas y desafíos, reducción del uso de insecticidas, posible resistencia de plagas a cultivos transgénicos. Muy buenos días, mi nombre es Carlos Mario Valencia. Yo les voy a hablar un poco de lo que es la ecología química. Aquí como lo establece, la ecología química es el estudio de los compuestos químicos que se producen y se utilizan en las interacciones entre organismos y su entorno. Esto incluye la comunicación química entre plantas, insectos, animales y microorganismos. Se enfoca en entender cómo los compuestos químicos influyen en el comportamiento, la fisiología y la ecología de los organismos. Esto incluye la atracción de polinizadores, la defensa contra herbívoros y la comunicación entre plantas y la interacción entre plantas y microorganismos. Entonces aquí lo que explica es clave con respecto a la interacción entre plantas y todo tipo de microorganismos, entre ellos insectos, a través del tema químico. Es lo que nosotros conocemos como semioquímicos. ¿De qué se encargan estos semioquímicos? Estos semioquímicos son mensajes a nivel de sustancias químicas en donde se envían algún tipo de orden o algún tipo de atracción o algún tipo de defensa o barrera. En definitiva, pues es todo tipo de interacción a nivel ecológico que se tiene en cuenta dentro de cada uno de los organismos.
Un ejemplo claro, más adelante pues vamos a presentar otro tipo de ejemplos, pero un ejemplo importante que podemos destacar es, por ejemplo, la alfalfa. Eh, la alfalfa. Este ejemplo lo queremos destacar dentro del punto de vista, de manejo integrado de plagas. La alfalfa, por ejemplo, se encarga de emitir algún tipo de sustancia química que genera un tipo de barrera contra algunos insectos, entre ellos lo que es la mosca blanca, que genera pues un gran ataque en los cultivos. Entonces, todo este tipo de interacciones que no son una comunicación verbal, sino más bien mensajes químicos, son las que nosotros analizaremos en ecología química. Entonces, los volátiles de plantas inducidos por la herbivoría, los volátiles de las plantas inducidos por la herbivoría son compuestos químicos que se producen en las plantas en respuesta a la herbivoría. Estos compuestos químicos pueden ser emitidos por las plantas en forma de gases, como el etileno o como compuestos químicos más complejos, como los terpenos y los fenoles. Los volátiles de plantas pueden ser producidos por plantas en respuesta a diferentes tipos de daño, como el mordisco, los insectos o la alimentación de áfidos. Estos compuestos químicos pueden ser utilizados por las plantas para atraer depredadores o parasitoides que ayuden a controlar la plaga, activar la defensa de la plaga contra la herbivoría y comunicarse con otras plantas para alertarlas sobre la presencia de este tipo de herbívoros. Entonces vemos la importancia a nivel químico sobre la producción de sustancias, bien sea dentro de una misma especie, bien sea dentro de diferentes especies o bien sea dentro de insectos. Hay una interacción verdaderamente importante dentro de todo esto para lo que son las defensas entre ellas mismas. Una ciencia pues que podemos aprovechar muchísimo para poder proteger nuestros cultivos con el conocimiento claro y pleno de ella de manera un poquito más ecológica. Entonces, una de ellas que podemos encontrar aquí serían las feromonas, que la feromona básicamente es esa comunicación que es un sitio químico, ¿cierto? Y ese tipo de comunicación se presenta más que todo en organismos básicamente pues de la misma especie. Se asocia mucho este tipo de comunicación química a nivel de apareamiento como tal. Entonces dice, todos los organismos usamos señales químicas para transmitir información. Estos lenguajes químicos son formas más antiguas de comunicación. Existe una rama de la ciencia llamada ecología química que se ocupa de la identificación y síntesis de las sustancias que transforman información, o sea, setioquímicos, como les venía comentando, así como los mecanismos de percepción de los organismos y de las consecuencias ecológicas, conductuales y de desarrollo que generan estos compuestos en los seres vivos. Vemos aquí pues un cuadro donde explica básicamente el tema de los setioquímicos, ¿cierto? Y lo que son las feromonas y lo que son los aleloquímicos como tal. Bueno, aquí vemos un ejemplo de una interacción entre la hembra y macho de un insecto, ¿cierto? Las feromonas como tal que emiten, ¿cierto? Mire aquí la interacción química, las feromonas que emite la hembra, pues esto obviamente es para el llamado hacia el macho. Y las plantas en defensa para evitar ese tipo de apareamiento generan unos dispersores. Entonces lo que nosotros vemos aquí es como una batalla química en pos de la supervivencia en la interacción ecológica que nosotros tenemos. Entonces, la importancia de la ecología química en el manejo integrado de plagas. Es importante primeramente porque la utilización de este tipo de productos puede atraer a depredadores o parasitoides que puedan ayudar a controlar las plagas. Dos, la utilización de feromonas puede atraer depredadores o parasitoides que puedan ayudar a controlar las plagas. 3. La utilización de la ecología química para entender cómo las plantas y los insectos interactúan entre sí y desarrolla estrategias de manejo integrado, de manejo de plagas más efectivas y sostenibles. Eh, Aquí tenemos algo muy importante, este cuadro me encanta, la clasificación de setioquímicos basados en interacciones de plantas e insectos. Como les había explicado anteriormente, los aleloquímicos
Estamos hablando de setioquímicos, divididos entre aleloquímicos y lo que es el tema de las feromonas. Los aleloquímicos es toda la interacción que hay a nivel químico, generación de sustancias en distintas especies. El cuadro anterior les mostraba cómo se emiten pues la feromona, ¿cierto? Que como dice acá es dentro de la misma especie, pero la planta tratando de dispersar esa feromona para atraer el... Cordial saludos a todos, mi nombre es Roger David Luna Cordero. Voy a hablarles de lo que es el control químico y control cultural en el manejo integrado de plagas. Se puede decir que el control químico y el control cultural van muy de la mano, debido a que juegan un papel muy fundamental y se ve reflejado en el producto terminado, lo que tiene que ver con la productividad y rentabilidad de cualquier cultivo en cualquier región donde se ejecute. El control químico son todas las herramientas o productos que se utilizan con el fin de controlar o mitigar el impacto de una enfermedad o una plaga que esté afectando nuestro cultivo, ya sea insecticida, fungicida, herbicida, etc. Esto se debe hacer de forma recurrente con el objetivo de minimizar el impacto de la enfermedad o de la plaga que esté atacando nuestro cultivo, o en su defecto el patógeno incidente en su momento. Por otro lado, el control cultural son todas las prácticas que se realizan para la preparación del terreno, construcción y mantenimiento de la red de drenaje, labores cíclicas, labores culturales, en fin, todas esas actividades que se deben realizar con el objetivo de que se tenga una dinamización y buen control a nivel general, ya que si realizamos un buen control cultural, las respuestas del control químico van a ser muy favorables, ¿cierto? Entonces por eso es importante y ambas van muy de la mano. En el caso de los productos químicos, tienen su modo de acción y cada molécula trabaja de una forma diferente, o en muchos casos son muy similares, diferentes ingredientes activos, ¿cierto? Vale la pena mencionar que un ejemplo muy claro es el cultivo de banano. El cultivo de banano lo ataca la cigatoca. La cigatoca es un hongo el cual ataca el área foliar y su control se hace con fungicidas de contacto sistémicos y translaminares. Cada fungicida cumple una función y un papel muy importante y se aplica teniendo en cuenta las condiciones climáticas, porque si es una condición climática de verano se pueden trabajar con protectantes. Si tenemos precipitaciones ya hay que trabajar con translaminares o con sistémicos. Es decir, las condiciones climáticas nos dan una pauta de cómo se debe trabajar. Por otra parte, el control cultural se debe ejecutar de forma oportuna, con labores cíclicas, labores culturales, con el objetivo de que tengamos un buen control químico. Por eso digo que va muy de la mano. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Antonio Beltrán Mosquera, soy aprendiz del programa de agronomía de la Universidad Abierta de Distancia CREAT Turbo. Hoy quiero saludar a mi tutor y a todos los compañeros del curso de manejo integrado de plaga. Y en esta exposición vamos a hablar en estos momentos de la técnica de insectos estéril, algo muy importante para cada uno de los estudiantes de este curso. Y hoy en esta exposición vamos a hablarle en breve sobre esta técnica. Es un método de control de plagas de insectos respetuosos con el medio ambiente que implica la cría en masa y la esterilización. Se procede a la suelta zonal sintética de los machos, donde el aire en descendencia con lo que se concede la población causante de la plaga. Y además de esto también les podemos hacer una mención de 5 métodos. El primero es producción del polen. Como el segundo tenemos la polización. Como tercero tenemos la fecundación del óvulo.
Y como cuarto tenemos formación de la semilla y el fruto. Como quinto y sexto tenemos la maduración de la semilla y el fruto de la germinación. Algo muy importante, y es estas 6 menciones, que esta presentación, entonces esa presentación para nosotros es muy importante que ustedes lo puedan observar, que nuestro tutor lo pueda observar y le pueda dar su visto bueno. De antemano, muchas gracias a los compañeros y a nuestro tutor por haberme escuchado. Que tengan todos un feliz día. Muchas gracias.